non acabaste la mudanza, ne? Esta y la última. Y que con esto del eso pues tengo pila cosas que traer. Ah, me capto, eso son apuntes. ¿Qué fais? A ver, y que mi mamá ya era profesora y bueno, siempre volvía a casa con un porronísimo de apuntes, de exámenes, de trabajos. Entonces, claro, yo sé muy bien cómo corregir un profesor y quería... Aitor, antes de que empieces con uno de los todos interminables monólogos, ¿tú sabes lo que es una amputación? ¿Sí? Bueno, pues si quieres cal tener el paxarín, más te val no tocar la mi mochila, ¿val? Val. ¿Pero qué dice esta de paxarín? Si a mí no me gustan los loros. Bah. A ver qué tiene aquí. De seguro que de les que emplega 3 sorralladores distintos para sorrayar. ¿Qué es esto? ¿Una pelota? ¡Ah! ¡Aitor! ¡Sí! Oye, ¿sabes si no está acá? ¿Qué fais con la mi mochila? Nada. No abrirías la mi mochila, ¿no? No, ni se me ocurriría. Más te val por tu propio bien. Sí, tranquilo. No hay problema. ¡Ay, madre! ¡Que Lucía y una asesina! No puede ser. A ver, Aitor, confía, calma. Acabes de conocerla. Pero mira lo que pasó a Bartolín por confiar. Tengo que enterarme. Sí, dime. Sí, ya estoy en casa. Fatal. Tuve que dejar el uniforme porque estaba permanchado de sangre. No, si te parece, faigolo con babero. No, tranquila. De ese paisano ocúpeme yo. No ni vamos a volver a ver más el pelo. Que no vuelven más el pelo. ¿Pero qué cojones? Otra maleta de Lucía. Ya sé lo que voy a hacer. Perdona, Bartolín. Tengo vistos demasiados episodios de CSI como para saber si fue muerte con violencia. Meca. Drogolo. Y tiene un golpe aquí en la tiesta. Bartolín, pa' mi idea que te metiste con quien no debías. Y yo también. ¿Qué fais, Aitor? ¿Qué? ¿Qué miman tú estás haciendo? A ver, Lucía, ya sabes que yo no encuentro un resanaide. Soy una tumba. O sea, no, una tumba no. Tengote bien dicho que no toques les míos coses. Trae la mío maqueta de la calavera humana. ¿Cómo que maqueta? Claro, ¿con qué quieres que estudie de pales o de enfermería? Voy con una pala a ceares. Pero entonces no más mátame. En todavía no. Aunque bueno, puntos fais, ¿eh? ¿Y eso de que tenías el uniforme permanchado de sangre y que había un paisano al que no debis ver más na vida? Aitor, estoy de prácticas de enfermería. ¿De qué lo voy a manchar? ¿De aceite de motor? Y lo del paisano sigue porque ya dimos el alta. Oye, ¿tú cómo sabes eso? Pues porque se te siente, Lucía, ¿por qué va a ser? A ver si cuando falamos per teléfono lo hacemos un poquitín más baixo, porque somos dos de esta casa, ¿eh? Bueno, Fiu, perdona. La próxima vez voy a falar al váter, ¿no te digo? Aitor, el teléfono.
Ven, Darreu, que vamos a matar a esos faltosos de los collones. Aitor y un asesino. Pero qué mal pensada, Jess. Vamos a jugar al WoW. Casi que prefería lo de asesino.